Saludos cordiales, mi nombre es Guillermo Robles. Para mí es un gusto impartir este tema, manejo agronómico del cultivo del cafeto, donde comparto con ustedes la experiencia como ingeniero agrónomo y también como productor del cultivo. Agradezco la invitación a los organizadores del curso Manejo Agronómico de los Cultivos. México para el 2012 ocupaba el 10º lugar como productor mundial del café. Para el 2017 se coloca como el 11º productor mundial. ¿Qué quiere decir? Que disminuye la producción. En México tenemos un promedio de producción de 6 quintales por hectárea. Un quintal equivale a aproximadamente 46 kilos, lo que significa que el promedio de producción para México son como 300 kilogramos por hectárea. Las unidades de producción en México son pequeñas, alrededor de 1.9 hectáreas. Algunos autores indican que son hasta 2.5 hectáreas. México se considera líder en producción orgánica a nivel mundial. Hablaremos de la importancia del sistema producto, el cual genera empleos directos y empleos indirectos. Los empleos directos están relacionados con la cosecha de este producto, donde se emplea mano de obra. Además, que los empleos indirectos son relacionados con la agroindustria y la comercialización del producto. En México, 236 municipios son productores, de los cuales 60% pertenecen a comunidades indígenas. El 96% de la producción de cafeto en México se desarrolla bajo sombra. Esto es una importancia relevante, ya que se establece un cuidado del medio ambiente en las zonas de producción. Aquí observamos el volumen de la producción nacional para el caso del 2012 al 2017. Podemos ver claramente que la producción disminuye, con una tendencia para este año 2018 a quedar en 809.000 toneladas. Tocaremos el tema de la calidad. La calidad se puede diferenciar en calidad efectiva, certificada, inducida, potencial, expectativa. Hablemos de la calidad efectiva, que tiene que ver con las características tanto físicas como sensoriales del producto. ¿Por qué hablamos de la calidad? Porque si nosotros realizamos las prácticas culturales adecuadas, además elegimos las variedades y nos ubicamos en una buena zona de producción, podemos mejorar así la producción de cafeto con una excelente calidad. Tenemos una imagen donde se selecciona, se caracteriza los granos de acuerdo a su calidad. Los requerimientos para el cultivo. Tenemos que el cultivo del cafeto se desarrolla idóneamente a una temperatura promedio de 17.5 a 25.3 grados centígrados, teniendo como una óptima de 18 a 22. Hablar de altitud es hablar de buen café. El 43.5% de la superficie de cafetos en México se desarrolla en una zona media. Hablemos de los 600 metros a los 900 metros sobre el nivel del mar. Además, un 35% se desarrolla en la zona alta. La zona alta comprende aquellos cultivares desarrollados arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar. Es importante considerar el origen de los suelos y la cantidad de agua, además de la precipitación que en las unidades de producción se pueda presentar. Tenemos una media promedio de 2.280 milímetros y una óptima de 1.400 a 2.300. La radiación que necesita el cultivo para un óptimo desarrollo está en 4.5 y 5.5 horas luz. Este cuadro nos ejemplifica una caracterización ambiental de los cafetales orgánicos en varios estados de México, como es en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. Esta información no está en desacuerdo con la producción convencional. Lo que tenemos es que la mayoría de los cultivares o la mayoría de las unidades de producción se localizan en climas tropicales, aquellos climas que tienen alguna influencia de masas de aire que provienen del mar, lo que significa una temperatura media, una temperatura elevada, y en las zonas más altas una temperatura fría. En el rango altitudinal localizamos las unidades de producción
en promedio dentro de los 500 a los 1400 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de las unidades de producción están ubicados en suelos de origen volcánico, lo que nos habla de un aporte nutrimental a la planta. Y el pH es ligeramente ácido. La materia orgánica es un punto importante a considerar porque nos habla de suelos donde existe vegetación nativa que aporta materia orgánica suficiente para el desarrollo del cultivo. En este cuadro, manejo del agroecosistema café orgánico en México, también podemos hacerlo similar al manejo convencional. Normalmente se diferencian los estados por tener un manejo tipo de montaña, especializado, policultivo. Las variedades son diferentes en cada uno de ellos. Más adelante vamos a tocar el tema de las variedades. Aquí cabe indicar que se realizan de 2 a 4 macheteos o limpiezas por año. Además se realizan prácticas de conservación de suelo, establecimiento de barreras vivas. Además se realiza una aplicación de abono anualmente. En cultivos convencionales se realiza la aplicación de fertilizantes. Además se realizan podas para mantener el cultivo sano, estable y una regulación de sombra. Las plagas y las enfermedades las tocaremos en adelante. Hablemos de la preparación del terreno, para lo cual ya hemos obtenido semilla certificada para la producción de vivero. Aquí es importante definir el cultivar a elegir. Ya teniendo la planta en bolsa o la planta a raíz desnuda, se puede hacer la preparación del terreno, que consiste en un deshierve. Se realiza un desmonte parcial con rosa tumba, se elimina la quema porque conservamos las especies forestales nativas. Además que el residuo de este desmonte se alinea para conservar la tierra. Se realiza un trazado de curvas de nivel, lo que permite además una conservación del suelo y del agua. Se puede realizar además el encalado y la aplicación de abono o fertilizante para prevenir cualquier problema de baja fertilidad en los suelos. Tenemos una imagen de cómo se realizan las curvas a nivel. Esta práctica nos va a permitir eliminar la erosión, eliminar la pérdida del suelo por medio de la acción de las lluvias. Por medio nos señala algunos materiales rústicos para realizar estas curvas de nivel, como es el nivel agrícola, el mazo para clavar las estacas, además del uso de un caballete y cinta métrica. Para el trasplante necesitamos plantas sanas y vigorosas. Si nuestra planta proviene de un vivero que utiliza bolsas, se debe eliminar esta bolsa para permitir el óptimo desarrollo de la raíz. Si utilizamos plantas a raíz desnuda, tenemos que tomar en cuenta que la planta debe de medir entre 20 y 25 centímetros. Debe de tener abundantes raíces secundarias para un óptimo anclaje. Se recomiendan densidades alrededor de 5.000 plantas por hectárea para el caso de cafés de porte bajo, o de 3.333 plantas por hectárea en el caso de cafetos de porte alto. Esto se logra con diferentes marcos de plantación. Tenemos que el arreglo topológico va a depender de acuerdo a las necesidades y elección de los productores. Así que tenemos diferenciados los cafetos de porte bajo y los cafetos de porte alto. Para obtener el número de cafetos deseados por hectárea, lo recomendable en el caso de los cafetos de porte bajo es 3.200 plantas por hectárea, lo cual se consigue con una distancia entre planta de 1.25 y una distancia entre hileras de 2.5. En el caso de los cafetos de porte alto, se recomiendan 2.500 cafetos por hectárea, lo cual se logra con una distancia entre planta de 2 metros y una distancia entre hileras de 2 metros. Las variedades que se van a usar para la unidad de producción van a depender de la elección del productor, así como de la disponibilidad que haya en los viveros. Tenemos que las variedades se pueden diferenciar entre café arábica y café conéfora. En México, café arábica ocupa el 97% de la superficie plantada. ¿Qué quiere decir? Que es la variedad o es el tipo de café más producido. Las variedades comunes en México
de café arábica son Típica, Caturra, Mundo Nuevo, Garnica, los cuales se introdujeron desde 1950 a México. Eso explica que Típica tiene alrededor del 27% del café arábico. Se habla de otras variedades como Oro Azteca, Costa Rica y Colombia. Estas variedades surgen como una manera de controlar o disminuir aquellos efectos de la roya del café en México. Se habla de café conéfora, ocupando un 3% de la superficie plantada a nivel nacional. El café robusta es el único café de café conéfora que se produce en México. Para el manejo de sombra se recomienda conservar la vegetación nativa, evitar la sombra fría. ¿Qué significa la sombra fría? Aquellos árboles que producen una cantidad excesiva o una cantidad grande de hojas, lo cual no permite la entrada o penetración de la luz dentro de nuestro cultivo. Además, se recomienda evitar aquellas plantas, aquellos árboles que nos generen un exceso de residuos, ya sean residuos de las inflorescencias, los cuales dificultan la cosecha. La sombra puede ser provisional o definitiva, o también pueden ser usados aquellos árboles forestales para proveer la sombra necesaria a las plantas del café. Como ya se mencionó, los árboles van a permitir la penetración y distribución de la luz. Los árboles también van a incrementar la cantidad de materia orgánica dentro de las unidades de producción. Además, que estos árboles disminuyen la erosión y promueven una retención de la humedad en el suelo. En esta fotografía podemos observar una sombra provisional mediante el cultivo del plátano. Aquí en esta fotografía podemos observar sombra nativa, pero también podemos observar árboles forestales que cumplen con la calidad de sombra para este cultivo. Las prácticas que se realizan para la conservación de agua y suelo pueden ser variados y depende de la zona donde se establezcan los cafetos. Normalmente las prácticas de conservación se realizan en aquellos suelos que tienen grandes pendientes que pueden ser propensas a la erosión por agua, por la acción de la lluvia o por el viento. Los diques de contención son una forma de retener suelo. Además que las zanjas de infiltración renuevan los mantos acuíferos en las unidades de producción. El uso de coberturas del suelo, mayormente plantas que nos generan una condición que evitan la evaporación del agua, nos pueden ayudar a la conservación de agua y suelo en la unidad de producción. Tenemos un ejemplo de este dique que se utiliza para retener el agua y retener a su vez el suelo que se genera por la escorrentía de la lluvia. Tenemos también estas zanjas que van a renovar nuestros mantos acuíferos. Estas leguminosas son utilizadas como coberturas vegetales para generar las condiciones para propiciar la retención de agua en el suelo. ¿Cómo vamos a manejar la fertilidad del suelo en nuestra unidad de producción? Se puede realizar la fertilización química mediante un análisis de suelo previo y considerando también los requerimientos del cultivo. También se pueden realizar aplicación de abonos en el caso de unidades de producción que realizan el manejo orgánico. En este caso podemos usar compostas, vermicompostas o aquellos compuestos llamados test o aplicaciones foliares. Con el manejo adecuado de la fertilidad, aumentamos la producción y la calidad en nuestro producto. Además que proveemos de resistencia a plagas y enfermedades, lo que incrementa indirectamente nuestra calidad. La fecha de aplicación de fertilizantes y abonos es recomendable hacerlo a inicios de la época de mayor precipitación y además que debe ser dosificado. La aplicación de fertilizantes en laderas debe ser a contrapendiente, realizando un semicírculo de 0.5 metros de diámetro, 0.5 metros de radio. ¿Qué quiere decir? Que el fertilizante debe estar alejado del tronco 0.5 metros. El fertilizante o el abono se debe cubrir o se recomienda cubrirlo
además de que al realizar la zanja se debe de cuidar la raíz. El INIFAP recomienda 3 aplicaciones. La primera en la época de marzo-abril, la segunda en la época de junio-julio y la tercera de septiembre-octubre. La cantidad de kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio es variable, lo cual se puede lograr con una aplicación. Tomamos el caso del cuadro. Para una recomendación de 90 kilogramos por hectárea de nitrógeno, se logra aplicando el fertilizante urea 196 kilogramos. En el caso del fósforo, para lograr 70 kilogramos por hectárea, debemos aplicar 305 kilogramos de superfosfato de calcio triple. Y así con todo el cuadro. El INIFAP también recomienda una fertilización inicial de 50 gramos de fertilizante por planta de 184600. Una fertilización anual de 150 gramos por planta de 181206. Y las plantas que tienen más de 3 años, 250 gramos por planta en una aplicación única de 181206. Cabe recalcar que también podemos aplicar aquellas compostas o abonos generados en la misma unidad de producción. En esta imagen sabemos que las plantas están ubicadas en una ladera, lo cual se realiza el semicírculo en la contrapendiente. En terrenos planos se recomienda hacer la aplicación de fertilizante en forma de círculo, a una distancia promedio de 0.5 metros alejado del tronco. En este ejemplo tenemos la aplicación de productos foliares que van a ayudar en cierta manera a la nutrición de la planta. Para el control de malezas se recomienda un control manual con el uso de machetes. Se debe evitar el asadón para propiciar una mayor cantidad de aquella cobertura vegetal que ya hemos dejado. Se recomienda un promedio de 3 a 4 limpias por año y es recomendable realizarlas antes y después de lluvias y previo a la cosecha para facilitar las labores. Tenemos una imagen de la parte cercana al tronco de la planta que está libre de malezas. Recordemos que las malezas van a competir por luz, por nutrientes y por espacio en nuestra unidad de producción. En huertos orgánicos o unidades de producción orgánica no se usan herbicidas porque se los prohíben en la certificación, por lo que un control de malezas manual es el indicado para ellos. Pasemos al tema de las podas. Las podas favorecen el crecimiento de nuevas ramas, además de que preparan el tejido productivo. Las podas pueden ser de formación, sanitarias o de mantenimiento, rejuvenecimiento. Además que estas podas favorecen la entrada de radiación solar a nuestro cultivo, además de una disminución de humedad relativa dentro del cultivo. La poda baja o de recepa se realiza a 25 o 35 centímetros del suelo. Es una poda severa, donde se elimina toda la parte apical de la planta. Esta poda se lleva a cabo cuando tenemos plantas enfermas o cuando queremos renovar completamente nuestra plantación, cuando las plantas ya tienen una edad avanzada. Con esta poda propiciamos nuevos brotes, además de que los brotes se deben seleccionar los brotes con mejor porte. Esta imagen nos hace referencia de la poda de roseta. La poda alta o de escope suspende el desarrollo vertical. Normalmente se realiza en el primer metro o 1.20 metros. Promueve el vigor en las ramas secundarias, además de que prolonga la vida productiva del cultivo. La poda de Agobio o poda Guatemala se realiza para renovar plantas débiles o indeseables. Con esta poda se recupera el follaje y se duplican los tallos. El instrumental para realizar estas podas pueden ser desde el machete, tijeras o motosierra. Los cortes, cabe recalcar que deben de ser inclinados para evitar la acumulación de agua en la parte apical del tallo, en la parte de arriba del tallo, además de que se deben de quitar las ramas y ordenar. El desige. Después de una poda, se deben de seleccionar los hijos con mayor vigor. Deben de ser preferentemente opuestos y se realiza de 4 a 6 meses después de la recepa. En esta imagen podemos ver que los hijos son opuestos y que posiblemente fueron los de mejor vigor.
Incluso también se puede observar el corte que se realizó a la planta, en el cual se limita la acumulación de agua en la parte de arriba. Y así se promueve que no se pudra este tronco. Pasamos al tema del manejo integrado de plagas. Las plagas van a presentarse en las diversas unidades de producción de acuerdo a las condiciones climáticas, a las condiciones donde éstas pueden desarrollarse de una mejor manera. En general, las plagas que se encuentran pueden ser insectiles, como broca del café, minador de la hoja, o nemátodos, que provocan la anulación de la raíz o lesiones en las raíces, o enfermedades como roya del café, ojo de gallo, mancha de hierro, foma, antragnosis, mal de hilachas o dampinor. La broca del café es un coleóptero de la familia Curculionidae. Esta plaga afecta a los frutos, lo cual tiene una repercusión directa en el rendimiento. Las larvas son de 0.7 a 2.2 milímetros. Es una larva muy pequeña. Los adultos se parecen a los gorgojos de los cereales. Las hembras perforan el fruto en la parte de la corola o disco, en el interior del grano o biposita. Para tener un control de la broca del café, se puede llegar a una regulación de la población. Las acciones las tenemos que realizar desde el llenado del fruto hasta la cosecha. Una de las acciones para disminuir esta plaga es la recolección de frutos. Los frutos se pueden recolectar manualmente o por medio de implementos. Estos frutos se sumergen en agua caliente a 60 grados centígrados durante 5 minutos. También se puede realizar un manejo de la sombra. Se pueden usar trampas Hampey. Estas trampas son botes de plástico o botellas de plástico que en su interior se coloca un semioquímico. Normalmente se acompaña con alcohol. Una distribución de 16 trampas por hectárea en el periodo de intercosecha. Para el control biológico se utilizan hongos como Beauveria bassiana, y Baustillo recomienda el uso de parasitoides. Esta imagen es de Venezuela, donde son terrenos. En esta imagen se puede observar el terreno plano, y ese es el implemento para recoger los frutos del suelo. ¿Qué propiciamos con la recolección de frutos del suelo? Que la plaga no complete su ciclo y así disminuir la población de esta. En esta imagen podemos ver los diferentes grados de afectación de la broca en el grano de café, desde un daño mínimo hasta un daño severo. En esta imagen se puede observar la entrada en la parte apical del fruto de la hembra, y en la fotografía B, se puede observar la galería. En esta imagen podemos observar las botellas con el semioquímico que se instalan en la plantación. Y aquí podemos ver a los adultos de la broca colonizados por Beauveria bassiana. La siguiente plaga es el minador de la hoja. Este minador es un lepidóptero de la familia Liometidae. El adulto mide apenas 2.5 centímetros. En la cabeza tiene un penacho de escamas. La coloración es de blanco a plateado. En los adultos, en el ápice de las alas, se puede observar un color anaranjado. Las larvas miden aproximadamente 4 milímetros. Se introducen en el mesófilo de la hoja y realizan galerías irregulares en ella. Las condiciones para que esta plaga se genere son temperaturas alrededor de 18 a 22 grados centígrados. Produce lesiones que después se necrosan. Estas lesiones son de color marrón. Para el control biológico, algunos autores recomiendan el uso de parásitos. También se puede realizar aquel control por medio de productos químicos sistémicos. Tenemos esta imagen más a detalle de las galerías y en la necrosis generada por esta plaga. La modulación de la raíz provocada por nemátodos se puede confundir. Esta plaga puede confundir a las personas, a los productores, porque se parece a la deficiencia de nutrimentos debido a una pobre fertilización. Causan en la raíz una deformación hipertrófica, causan crecimientos en la raíz o abultamientos que después se agrietan. Es como un corcho donde se encuentran los nemátodos. Normalmente la hembra es la que se localiza en aquellos abultamientos. Estas entradas o daños en la raíz pueden permitir la entrada del fusarium. En la parte aérea de la planta se puede observar una clorosis general. En daños severos o en afectaciones severas de esta plaga,
este nemátodo se puede observar defoliación o planta de vivero certificado, y cuando obtenemos plantas de nuestra unidad de producción para replantarlas ahí mismo, tenemos riesgo de diseminación de este nemátodo. Estos nemátodos prefieren suelos sueltos, bien drenados, y temperaturas de 18 a 25 grados centígrados. Las poblaciones de este nemátodo se reducen cuando hay periodos de sequía. Es recomendable eliminar las malezas, ya que algunos de estos están asociados con estas plantas. Se recomienda la aplicación de nematicidas al menos una vez al año y al inicio de las lluvias. En esta fotografía observamos las nodulaciones que generan las hembras de este nemátodo. Existe el reporte de otro nemátodo que ocasiona un pobre crecimiento de la planta, un pobre desarrollo radicular. Hablar de la roya del café es hablar de la plaga de la enfermedad distribuida y con más daño en el cafeto. La roya del café es un Basidiomyceto de la familia Puccinaceae. Provoca la defoliación de la planta. Inicia en las hojas como manchas cloróficas. En el haz podemos observar una mancha grasienta, y en el endés podemos observar una masa polvorienta de color amarillo o anaranjado, donde se localizan las ureosporas. Para el desarrollo de esta enfermedad, existen condiciones para el desarrollo de esta enfermedad. Normalmente se presentan en unidades de producción arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí es interesante recalcar que el cambio climático actual ha propiciado que esta enfermedad se desarrolle en todos los tipos de clima. Normalmente no se desarrollaba, había una menor infección cuando la altitud aumentaba. Por ejemplo, en aquellos predios que estaban arriba de los 1000 metros, 900 metros, la infección era menor. Pero con el cambio climático se ha generalizado la presencia de la enfermedad en las unidades de producción en todo México. Aquí tenemos el endés, donde se observan las ureosporas o la masa de color amarillo anaranjado. Se recomienda el uso de variedades resistentes. Para controlar esta enfermedad podemos usar variedades resistentes como Catimor, Sarchimor, Costa Rica 95, Geisha, Marsella, Oro Azteca, Colón y Colombia. Existen variedades resistentes que tienen muy buenos rendimientos, pero son opciones a instalar en las unidades de producción. También se puede, ya una vez atacando esta enfermedad, podemos realizar podas para eliminar el tejido afectado, las cuales se deben de acompañar con la fertilización o la aplicación de abonos al suelo. Además, se debe regular la sombra para permitir la incidencia de rayos solares y disminución de la humedad relativa. En lo personal, se aconseja la utilización de fertilizantes foliares a base de fósforo o potasio. En el mercado los puedes encontrar como fosfitos. También para control se utiliza oxicloruro de cobre a una dosis de 3 kilogramos por hectárea, realizando 3 aplicaciones previas a las lluvias. Otros autores recomiendan el uso de verticillium para detener esta enfermedad. El verticillium es un hiperparásito, el cual se alimenta de este hongo. La siguiente enfermedad es ojo de gallo. El ojo de gallo es un Basidiomyceto de amplia distribución en América. Lo encontramos en unidades de producción donde la sombra es excesiva, además de que la fertilización es escasa o nula. Esta enfermedad provoca defoliación cuando el ataque es severo. Esta enfermedad forma manchas en el haz, en pecíolos y nervaduras. Se presenta normalmente en hojas maduras. También lo podemos encontrar en frutos afectando el pericarpio. Las lesiones que forman son circulares, de oscuras a café. Estas lesiones raramente se unen. El centro es de color claro o pardo. Esta enfermedad provoca perforaciones porque el tejido necrosado se desprende. Las condiciones para que los cuerpos fructíferos, o también llamados basidiocarpos, existan, deben ser condiciones propicias de humedad y temperatura. Estos basidiocarpos son filamentos de color amarillo o cremoso, de 1 a 2 milímetros de longitud. Estos basidiocarpos se irguen sobre las manchas provocadas por esa enfermedad. Para manejar
esta enfermedad. Se utiliza un manejo similar al de la roya, eliminando las malezas y un manejo adecuado de la sombra. Se pueden utilizar oxicloruro de cobre, o también la pasta bordelesa, que es hidróxido de calcio más sulfato de cobre. Aunque no se recomienda la aplicación en tiempo de lluvia porque es cancelado. Se recomienda un control biológico a base de tricoderma. Este hongo, hiperparásito también, utiliza como sustrato de crecimiento a los basilocarpos de esta enfermedad. Podemos ver un daño en la hoja del cafeto. La enfermedad denominada mancha de hierro provoca defoliación en las plantas. Esta tiene amplia distribución y afecta a plantas de todas las edades. Forma manchas oscuras con el centro decolorado. Tiene la peculiaridad de formar un halo amarillo. El halo es más o menos circular, que rara vez llega a juntarse. En los frutos se forman manchas unidas que afectan principalmente el pericarpio. Las condiciones para que esta enfermedad exista son de 23 a 28 grados centígrados, con una humedad relativa mayor al 90%. Esta enfermedad forma conilios que son de fácil dispersión. Para el manejo cultural se recomienda un manejo de sombra, además de una poda acompañada de la fertilización y un control de malezas. Esta enfermedad puede atacar también el vivero, por lo que se recomienda una disminución paulatina de la sombra. ¿Qué quiere decir? Que 3 meses antes de la salida de las plantas a campo debe retirarse poco a poco la sombra. Además recomienda un control químico como en el caso de cobres u otros productos químicos. En la presión podemos ver el halo amarillo y la lesión oscura, o circular. La enfermedad FOMA se confunde con cercospora. Estamos en FOMA. Esta enfermedad FOMA reduce los entrenudos. ¿Qué vemos en la imagen? Que afecta o daña los puntos de crecimiento. Esta enfermedad se detiene cuando encuentra el tejido lignificado. Ataca a plantas de cualquier edad. Puede ser vivero, puede ser plantas grandes. Además, cuando la enfermedad ataca las ramas, puede afectar los frutos contiguos, lo que provoca su caída. Inicia con manchas color marrón de forma irregular. Además, causa una deformación en las hojas. Con el tiempo causa el desprendimiento del tejido macrosado. En algunos casos se puede observar la esporulación o la presencia de pigmilios, que son fácilmente transportados por el viento y la lluvia. Esta enfermedad se desarrolla a altitudes mayores a los 900 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura menor a 19 grados centígrados y una humedad relativa cercana al 100%. Las condiciones de rocío o nubosidad incrementan la presencia de esta plaga. Para la prevención de esta enfermedad se recomienda hacer recetas y cuidar la fecha de plantación. Algunos autores recomiendan el uso de silicatos para el control de las enfermedades foliares en café, en este caso el silicato de calcio. Aquí en la imagen tenemos plantas de cafeto en vivero que fueron atacadas por esta enfermedad, por FOMA. Se observan las manchas irregulares y también la presencia de alta humedad en el sustrato. La siguiente enfermedad es anthragnosis. Esta enfermedad puede confundirse con cercospora y FOMA. Los daños son muy similares, además que esta enfermedad se presenta en sequía. Las manchas que se presentan, las manchas en las hojas pueden ser café oscuras. Se pueden observar como quemaduras irregulares. Esas manchas son concéntricas. Y sobre estas puede causar defoliación y además provoca que los frutos se sequen. Para el manejo recomendamos un buen manejo de sombra para eliminar la sombra excesiva, además de llevar una fertilización adecuada y la eliminación de las malezas de la unidad de producción. Se recomienda además el uso de silicato de calcio y cobres. Tenemos la imagen de esta plaga que es anthragnosis
atacando los frutos, los cuales ya se mencionó, pueden caer puede ser que provoque la caída de estos. El mal de hilachas es una enfermedad muy localizada. Se presenta en aquellas unidades de producción donde el manejo agronómico es nulo o es bajo. Con alta precipitación son más propensas al desarrollo de esta enfermedad. El hongo se puede localizar en el envés, formando un micelio de color blanco que después se torna oscuro. Este daño provoca una disminución de la fotosíntesis, provocando así la necrosis y la muerte del tejido. Afecta tanto ramas como frutos. Las condiciones para que se desarrolle es una humedad relativa del 95 al 100% y una temperatura mayor a 10 grados centígrados. La relación es que entre más sombra exista en el predio, más afectación hay de esta enfermedad. Para ello, se recomienda la realización de podas, además de control químico a base de cobres. La siguiente enfermedad es Dumping Off. Dumping Off lo podemos encontrar afectando viveros o semilleros. Esta enfermedad es el resultado de la unión de varios hongos, pero en plantas mayores se puede observar la presencia de Rhizoctonia solani, que es la que provoca síntomas similares a los del Dumping Off. En viveros o semilleros, esta enfermedad puede causar el 80% de las pérdidas. ¿Cómo lo observamos? Lo observamos como un adelgazamiento de la base del tallo, lo que provoca un estrangulamiento, una necrosis que es similar a una pudrición blanda, lo que conlleva la marchitez y el colapso de la planta. Las condiciones ideales para esta enfermedad son temperaturas menores a 18 grados centígrados y humedad relativa mayor a 90%. Es muy probable que exista esta enfermedad en viveros si tiene una cantidad grande o saturan el suelo con agua frecuentemente. Además, si tienen el vivero bajo sombra y lo continúan dejando por mucho tiempo. Como manejo, se recomienda la desinfección del sustrato con agua caliente, en el caso de algunas unidades de producción orgánicas, o también el uso de algunos productos químicos para manejo convencional como el carbendazim y el propamocar, el clorhidrato. Existen otras enfermedades o plagas que no se mencionan, dañan directamente a la fotosíntesis. Esta fumagina es ocasionada por escamas que dañan la planta del cafeto, ubicadas en la parte del envés. Entonces ya indican la presencia de pulgón, de ácaros y de algunos gobernadores como serendícidos. Recordemos que estas plagas son de menor incidencia. Pasamos al siguiente punto, que es la cosecha. La cosecha va a depender del beneficiado, del tipo de beneficiado que se le dé al producto, además de la economía de los productores. También depende de la disponibilidad de mano de obra en la zona. Recordemos que la cosecha puede ser manual o mecanizada. Existen varios tipos de cosecha, como la manual selectiva cereza, que es donde se recogen cada fruto que se encuentra y se deja al verde. Otro tipo de cosecha es la manual selectiva de racimo. Es aquella donde, si ya maduró la mayor cantidad de cerezas, de frutos en un racimo, se corta todo eso. Además existe la cosecha manual única, que quiere decir que cosechan frutos rojos y frutos verdes. Y hay otra que es menos utilizada en México, que es la mecanizada, que por medio de vibraciones al tallo se recoge el producto. La cosecha inicia cuando la cereza o el café llega, el fruto llega a una maduración. En ese punto es de un color rojo brillante y tiene un lustre o un brillo, además que es firme al tacto. Para los diferentes estados en México existen diferentes épocas de cosecha. Algunos se prolongan, como en el caso de Chiapas, de septiembre a marzo, y en otros es constante y menor, como en el caso de Colima, Jalisco, Nayarit, de diciembre a marzo.
En esta imagen podemos observar la escala de colores para la cosecha, que es de 5:5, que es lo más recomendado. En el caso de cosecha de grano verde, se utiliza o grano o café verde, se utiliza el grado 4. Para finalizar, tocaremos los temas de la pregunta, si hay un rezago tecnológico en México. Según Robles, en el año 2011, de las unidades de producción, solamente 9.1% utilizaba fertilizantes químicos, el 2.3% utilizaba semilla mejorada, 2.5% utilizaba abonos orgánicos, el 7% herbicidas, 5% insecticidas y el 0.1% de otra tecnología. ¿Qué quiere decir? Que las unidades en México no utilizan al 100% todos los paquetes tecnológicos o las herramientas para producir más. Pero recordemos algo, las unidades de producción en México se adaptan a las formas de producción asociadas a las condiciones sociales y productivas. ¿Qué quiere decir? Que ya indicamos al inicio, la mayoría de las unidades de producción en México son orgánicas. Ocupamos uno de los primeros lugares en producción orgánica, por lo tanto el uso de fertilizantes o aquellas herbicidas o insecticidas son de menor uso. Por lo tanto, en México se utilizan más compostas, vermicompostas o fertilizantes foliares que no son químicos. ¿Qué problemática y qué retos tenemos en el sector? Hablamos de las condiciones climáticas variables. Estas condiciones climáticas van a hacer que diferentes tipos de enfermedades o plagas se manifiesten en lugares donde no las había. Además que existan lluvias irregulares que pueden afectar la cosecha o la producción en ciertas zonas. Por ejemplo, es la incidencia de mayor maleza con el alargamiento de la temporada de lluvias. Si no se realiza una fertilización adecuada o una aplicación de abonos de manera adecuada, hay una pérdida de fertilidad del suelo. La pérdida de fertilidad del suelo conlleva a una susceptibilidad a las enfermedades y a las plagas, como lo vimos en el caso de estos años recientes con la enfermedad denominada roya del café. En México existe un deficiente manejo de podas. Además, en recientes años, un alto costo de los insumos. Nuestros productores enfrentan la dificultad de acceder a créditos, además de que los precios y la comercialización no están en sus manos. Además, esas unidades de producción enfrentan una débil organización. Las organizaciones campesinas productores tienen una mala organización, además de que hay una escasa infraestructura y hay una pobre capacitación y asistencia técnica. Entonces, caemos al punto de que entre más información tengamos, entre más herramientas tengamos, podemos eliminar poco a poco estos problemas en el campo. Les dejo un poco de bibliografía, la pasaremos rápidamente. ¿Para qué nos va a servir esta bibliografía? Para reafirmar los conocimientos, para buscar las imágenes que más que indicamos en esta presentación y para tener herramientas. Por mi parte es todo, yo agradezco su amable atención, les dejo un contacto, muchas gracias por seguir. Listo.